estos muros relevantes, estas estructuras societales, son entonces profundizadas con esta nueva Constitución. Voy a contar muy brevemente, por ejemplo, los temas económicos. Tenemos un modelo privatizador hoy día en curso, con un proceso extractivista extremo, con al mismo tiempo una consolidación del despojo que hoy día tienen las transnacionales respecto de todos nuestros bienes naturales estratégicos. Dígase el cobre, el litio, el agua, todas las reservas de vida que tenemos en nuestro país hoy día se privatizan de forma más profunda, pero además se les da garantías constitucionales. O sea, se permite la concesión, pero al mismo tiempo se garantiza constitucionalmente. Eso, digamos, en cualquier país del mundo, incluso uno podría encontrar algunos países que lo declaran como traición a la patria, cuando uno puede observar ese tipo de diseños, porque en definitiva lo que hace es que cada vez que se privatiza algo, se le da menos sostenibilidad al Estado y, por tanto, ¿cómo se va a financiar el Estado? ¿Cómo se van a financiar los derechos sociales? ¿Cómo se van a financiar la construcción de hospitales, carreteras, escuelas? ¿Cómo se va a resolver los problemas de seguridad si no hay dinero? ¿Lo va a hacer una empresa? ¿Lo va a hacer un empresario? No, no lo hacen. Obviamente eso genera como si todo el soporte débil que tiene nuestro Estado se destruyera. Somos en realidad, con este proyecto de nueva Constitución, un ejercicio de guerra. Eso es lo que están haciendo, están rompiendo toda la estructura que todavía puede quedar en términos colectivos. Y por eso es tan importante mirar este proyecto con un prisma, como mirar el diseño que está detrás del proyecto constitucional. Tenemos una contrarreforma laboral también a través de una limitación muy clara respecto de la negociación colectiva, porque lo deja muy abierto y por tanto a través de leyes pueden limitarla como se les antoje, pero al mismo tiempo también se establece una prohibición de la huelga. Lo que se había logrado en el proyecto anterior, que no se podía prohibir la huelga, en este proyecto lo que hacen es que prohíben la huelga de todos, no solo lo que han dicho los medios de comunicación, que son los empleados públicos y municipios, sino que todos, empresas, corporaciones, empresas que se dediquen a cualquier labor que pueda afectar la economía, o sea, todas las empresas. Tenemos también la profundización de la dependencia financiera. Esto es súper delicado. Todos los que nos dedicamos a hacer análisis financiero internacional sabemos que si nuestro país no tiene independencia financiera, en realidad toda su economía, todas sus decisiones dependen del capital extranjero. Hoy día lo que se hace es que se constitucionaliza el sistema de AFP, tanto en las normas permanentes como transitorias. Dejan establecida una norma transitoria que en la medida que no se modifique la ley, la actual regulación permanece sin tocar. Entonces, es muy importante que uno comprenda que están en definitiva privatizando todos los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, aquel capital que los trabajadores entregan a los empresarios, incluso los transnacionales, en un poco más de un 40%, entonces queda garantizado constitucionalmente de que va a seguir siendo así. Y por otro lado tenemos un Banco Central que no incorpora un sistema moderno y por tanto no se preocupa de la manera que debería ser en igualdad con la inflación del empleo. Y por otra parte también tenemos una suerte de como consulta respecto de lo que es la política que desarrolla el Ministerio de Hacienda. Esto es súper técnico, pero si uno quiere desarrollar una política financiera independiente, el Banco Central tiene que dialogar con el Ministerio de Hacienda y ambos avanzar hacia un mismo lugar. Si no, en realidad ambas políticas se contradicen, es como se neutralizan. Lo que está ocurriendo un poco ahora, el gobierno quiere que se reactive la economía a través de su Ministerio de Hacienda y el Banco Central todavía no baja lo suficiente la tasa de interés y por tanto, ¿qué le pasa a la economía chilena? Todavía está en un proceso de vulnerabilidad, de recesión leve y eso no le beneficia a la gran mayoría de la gente. Tenemos por otro lado la liberalización comercial profunda. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio, estos se han modernizado de manera muy diversa, pero en casi todas las modernizaciones tenemos un nuevo sistema legislativo, como si tuviéramos otro tipo de jurisprudencia que yace ahora para poder tomar decisiones frente a algunas controversias en torno a lo que se conoce como los tribunales ad hoc, que son tribunales que se convocan, que son privados, que son muchas veces jueces que han trabajado para las mismas empresas y se convocan a raíz de un caso de controversia con un país.
Y por tanto, esos tribunales fallan en general a más de un 60% a favor de las empresas y no de los estados. Eso provoca que cualquier decisión que afecte los intereses de las transnacionales y que sea mandada a esos tribunales va a implicar que el Estado va a tener que pagar multas o definitivamente va a tener ciertas cláusulas que le van a impedir, por ejemplo, generar un proceso de industrialización, de valor agregado en el litio, de modificación en cualquier cosa que pueda afectar las expectativas de rentabilidad que tengan esas empresas transnacionales. O sea, es súper amplio, pueden ser los derechos laborales, los derechos de la salud, los derechos medioambientales. Han ocurrido casos en otros países en donde ya han empezado a operar esos tribunales ad hoc. Bueno, nuestro país no les bastó confirmar los tratados de libre comercio en ese sentido, como el TPP-11, sino que además ahora lo constitucionalizan. Generan a través del artículo 3, del inciso 3, digamos, un párrafo en donde queda constitucionalizado entonces este sistema de resolución de controversias. O sea, estamos hablando que, digamos, la salida jurídico-política que tenía nuestro Estado para poder ejercer su soberanía queda completamente limitada, no solo por los países extranjeros, sino que por la misma Constitución. ¿Cómo se llama eso? Una amplia red de corrupción. Si uno analiza los articulados, es casi la principal preocupación, digamos, transnacional. ¿Ya? Aparece en varios espacios, tanto en el Senado, en la Cámara, aparece también en las normas transitorias y en las normas permanentes respecto de este tipo de temas. Por último, tenemos un Estado voucher. Yo lo denominé como un Estado que en definitiva se reduce enormemente, pero al mismo tiempo tenemos una suerte de disminución de la capacidad del Estado. O sea, estamos hablando de que no solo nos están quitando los bienes naturales estratégicos y el Estado ya no recibe las rentas, sino que tampoco se le permite al Estado aumentar los impuestos. Entonces hay varias normas que plantean que no pueden ser impuestos desproporcionados. ¿Qué es desproporcionado? Desproporcionado en torno a un 5%, 10%, 20%, 40%, 50%. ¿Qué es desproporcionado para la norma? Lo que defina la élite dominante, la clase política dominante en ese momento. Eso va a impedir, por ejemplo, la reforma tributaria actual, no la futura, la de un buen gobierno, la actual. Va a impedir el pacto fiscal, el que está en curso, que está ultra negociado con el gran empresariado, lo impide. Impide un impuesto al patrimonio. Nuestro país no tiene impuesto al patrimonio. Los más ricos no pagan por su patrimonio. Nada, cero pesos. Nosotros no vamos a tener derecho a poner un impuesto al patrimonio. Entonces, claro, si tú dices, no, pero el Estado tiene su presupuesto en la nación, con los impuestos que hay, que son básicamente el IVA, o sea, la gente común, la clase trabajadora va a seguir financiando entonces el Estado. Pero no es suficiente. ¿O cómo vamos a resolver todas las problemáticas que requieren verdaderamente recursos en nuestro país? ¿Cómo los vamos a resolver si no podemos subir ni los impuestos, ni podemos recibir las rentas de nuestros bienes naturales estratégicos? Yo soy economista, llevo años buscando otras soluciones alternativas, incluso creativamente, como buscando en otros países, casos exitosos, pero hay fuentes que son las fundamentales, y esas son las dos fuentes fundamentales, más las de rentas nacionales, de los bienes naturales estratégicos, que de los impuestos. Y por eso es tan importante mirar esta Constitución no solo como una especie de proyecto liberal de ultraderecha. Lo que aquí hay es casi una irresponsabilidad. Lo que aquí hay es un proyecto que fortalece a las transnacionales. No hay un proyecto nación en este debate constitucional. Y eso yo creo que hay que reforzarlo con mucha claridad, porque ¿qué es lo que uno espera de una Carta Magna? Que sea un proyecto para tu país. Bueno, en este caso no es un proyecto para nosotros, para nuestro país. Es un proyecto que fortalece un sistema de reparto, de despojo, de acumulación capitalista, que lo que ha hecho es que se ha llevado literalmente casi toda nuestra riqueza gratis. O sea, eso es muy grave y esto ha sido al mismo tiempo contrarrestado con una serie de campañas de no, pero si tenemos que recibir inversión extranjera directa porque ellos generan empleo. Y el empleo no se genera con ninguna de las inversiones extranjeras directas, que lo único que han hecho es generar un modelo extractivista en donde profundizan las zonas de sacrificio. Entonces, cuando uno va directamente a mirar los datos, el nivel de despojo es al menos unos
500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares permitirían a nuestro país dar garantías verdaderamente constitucionales, dar garantías de nuestros derechos. Hay otros temas políticos, sociales, ambientales. Marcela, una consulta, ¿esos 500.000 millones de dónde salen? ¿Qué Mira, yo tomé todas las cifras que presenta Codelco en sus anuarios, ¿ya? Y que te permiten observar solo el nivel de ingreso que informan las empresas mineras, ¿ya? O sea, es súper oficial, no tienes ninguna otra información más oficial que esa, porque es la que las mismas empresas reportan en sus memorias anuales. ¿Quién la recibe? La recibe Codelco, o sea, el Consejo Cochilco, el Consejo del Cobre de Chile. Y por tanto, lo que uno observa ahí es que si tú tomas toda la producción, la multiplicas por el nivel de precio de ese momento, obtienes los ingresos. Cuando obtienes los ingresos y tú los calculas completamente con la serie desde que están existentes los datos hasta la actualidad, que es del 1990, no es digamos, de la época de la dictadura ni antes, solo del 90 en adelante, lo que tú obtienes hasta el 2019 son 500.000 millones de dólares que se han llevado solo las empresas de la gran minería privada de cobre, solo de cobre, ¿ya? Esto es lo que informan. ¿Por qué? Porque uno dice que eso, digamos, serviría directamente para el financiamiento de un Estado. Porque los estudios de diversos economistas de todos los colores plantean que los costos de la minería del cobre se financian con los subproductos, porque dado que se llevan literalmente, esa roca tiene tierras raras, tiene plata, oro, molibdeno, y eso hace entonces que esos metales que son mucho más caros y que nosotros, digamos, se los entregamos literalmente a precio de cobre, entonces ellos con digamos, esos otros subproductos pagan sus costos. Como pagan sus costos con esos subproductos, los ingresos son iguales a las utilidades. Voy a contar otra cosa más. Esto es lo que informan, porque hay cosas que no informan. Es decir, por ejemplo, tú dices, en este lugar van 100 toneladas. En este container van 100 toneladas, pero en realidad van 1.000. ¿Tú crees que hay un Estado fuerte para fiscalizar si van 100 o van 1.000? No. Por tanto, hay toda una serie de nivel de producción que en Chile no se contabiliza. Esto ha sido informado por la UNTAC. No ha sido informado por una fundación, una ONG, un economista marginal, por la UNTAC. Y ha calculado el nivel de diferencia entre lo que sale de la aduana chilena y lo que llega a la aduana de los otros países. Y así podemos saber que hay cosas que literalmente están contrabandeando cobre en nuestro país. Y eso por décadas. No un año, no a veces, por décadas. Como además nuestro desierto es muy largo y las mineras operan en el desierto, muy fácilmente o se los llevan a los puertos o los sacan por las montañas. Esto ha sido declaración de los trabajadores de Codelco, de los trabajadores de las mineras, de los trabajadores que están en las zonas cordilleranas de las comunidades. No son relatos, digamos, que uno pueda encontrar en prensa. Ha sido gente que ha denunciado esta situación sistemáticamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores no quieren que les sigan robando a Chile. Pero ¿por qué entonces no hay una fiscalización lo suficientemente fuerte? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuántos son 500.000 millones más o menos? Primero en cobre y de lo declarado por las transnacionales mineras, ¿cuánto sería si se podría cuantificar todo el saqueo que han hecho? Es que es más grave todavía. Es más grave todavía porque hay un tercer nivel, que es el del valor agregado. Porque estamos hablando que más o menos se llevan 35.000 en total anualmente. Pero si a eso uno le pone un poco de valor agregado, salta a 60. Un poco más, salta a 100. Hay algunos economistas que incluso lo han calculado en 200.000 millones de dólares al año. El valor agregado. Solo por refinar, por ejemplo, que es el primer nivel.
o ya lo pones en placa o en lingote, o si no lo pones en cable, o en la primera pieza de la máquina que utilizas. Valores agregados que en Chile ocurren. O sea, hay empresas chiquititas, incluso estatales, que hacen ese ejercicio. Pero como no tenemos un Estado fuerte, no tenemos un Estado productor, entonces ese piloto, digamos, no alcanza una magnitud, una escala que le permita generar beneficios para el país. Pero no es que no tengamos incluso la preparación, las maquinarias, los expertos ingenieros, la tecnología. No, en Chile nosotros tenemos ingenieros que diseñan las minas que además tienen cero emisión en su producción de las refinerías, por ejemplo. En Chile son los ingenieros que diseñan aquellos ingenieros que diseñan esos proyectos, pero no los podemos hacer en nuestro país. ¿Por falta de dinero? No, porque valen imagínate, Hugo, valen a más o menos 1.500 millones de dólares. 1.500. Estamos hablando que a lo menos se llevan 33.000 y 1.500, o sea, podríamos hacer al menos, por lo menos 30 digamos, refinerías en un año, por lo menos. ¿Me entiendes? Entonces el nivel de despojo es muy grande, es muy profundo, es muy profundo. Y ese despojo sigue entonces, para que lo entiendan nuestros queridos auditores, ese despojo sigue siendo cautelado, garantizado por esta propuesta constitucional de los republicanos. Bueno, es bien claro eso. Hay un artículo que es el artículo 16, numeral 35, letra D, E, F y G, que plantea primero el dominio público del Estado sobre los minerales, ¿ya? Sin embargo, en la letra E inmediatamente dice que corresponderá a la ley definir qué se concesionará, excepto los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Ahí literalmente permitieron la concesión del cobre y el litio, por lo menos. Del uranio, nosotros tenemos uranio, las tierras raras, los otros minerales más complejos, literalmente ahí todo queda concesionado, con la posibilidad de concesionarse. Pero además luego, por ejemplo, en la letra G se plantea que el dominio del titular sobre su concesión está protegido por la garantía constitucional que trata este inciso. Entonces, además le dan un rango de garantía constitucional. Entonces es muy peligroso porque finalmente tienes un sistema de concesiones que no va a ser fácilmente modificable porque están poniendo como nudos que van a impedir que el Estado pueda, a través de un buen gobierno, generar un cambio en ese sistema de concesiones. O sea, estamos hablando de que, miren, si uno mira los datos, la deuda pública ya va en 38,2% según el último informe del Banco Central. Eso es lo que proyectan para este año. Si estamos en esa situación, eso va a significar que de aquí a muy poco vamos a alcanzar 45% en unos pocos años, según ese mismo informe. Y por tanto, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Vamos a poder seguirnos endeudando? No, llega un momento en que ya no es tan fácil endeudarse. Piénsalo para que lo entiendan los auditores, piénsenlo en su economía, como en tu nivel de ingreso. Tú cuando te empezaste a endeudar, podías endeudarte fácilmente, te daban crédito fácil y conseguías incluso el préstamo rápidamente. Pero ya cuando tuviste muchas deudas, ¿pudiste seguir usando el mismo sistema? No. Bueno, lo mismo le va a pasar al Estado. Pero si tiene además todos estos nudos, no va a ser tan fácil, incluso para un gobierno de derecha, poder cambiar esta situación. Esto muchas veces se le ha adjudicado exclusivamente a la izquierda como un tema. Pero en nuestro país estuvo normado durante mucho tiempo un proceso en donde fue muy transversal la nacionalización del cobre. En 1971 se votó unánimemente por todo el Congreso de la República. Y eso fue parte de un acumulado de conciencia de toda la élite dominante respecto de que era la única manera de salir del subdesarrollo, de la pobreza, de la desigualdad. ¿O cómo vas a salir de la desigualdad si no tienes ingresos para salir de esa desigualdad? No puedes hacerlo. Hay mucha gente que piensa que es a través de la innovación o la educación. Ese tipo de sistemas en nuestro país no funciona. Nosotros nos educamos, somos innovadores, generamos altos niveles tecnológicos, incluso conocimientos que se aplican hoy día en las transnacionales del mundo. Pero no tenemos la propiedad sobre las empresas que explotan nuestros bienes. Por tanto, todo ese
know-how no se va a utilizar nunca en nuestra